entonces estamos de vuelta y ahora llegó el momento de convocar al alma especialmente. En realidad, en el devenir de nuestro programa siempre trabajamos para el alma y usted, estamos convencidos que nos sigue hace tanto tiempo, también lo ve con los ojos, digamos, convencionales, para poner un término, y con los ojos del alma, que son los más importantes. Todo esto para decir que ahora viene Artes Plásticas, el espejo del alma, con su dueño, que no es otra cosa que mi compañero Andrés Bestarmaggio. Artes Plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmaggio. Mona Lisa, Mona Lisa, men have names. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nolo? Muy bien, la verdad muy bien. Hoy especialmente te traje una amiga y compañera de trabajo de muchos años, así que estoy muy contento que se haya dado, en este caso, de Liliana, profesora Liliana Esteban. Así que... Liliana, mucho gusto, bienvenida, gracias por acompañarnos, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Bueno, contenta de estar acá, de poderles contar qué es lo que yo hago. Yo, además de, dedicarme a la docencia durante mucho tiempo, siempre me dediqué a mi obra y en particular vengo a contarles lo que hice durante la pandemia. Durante la pandemia... Pero antes me gustaría que hiciéramos alguna referencia sobre el grabado, que es tu lenguaje específicamente, la especialidad que trabajaste. Hace poquito tiempo estuvo Pablo Delfini haciendo un desarrollo técnico con un manual que presentó en este espacio. Así que sería interesante, ya que la gente ya tuvo ese preámbulo de uno de los artistas más interesantes que tiene en el área de grabado. Vos sos una grabadora, tenés otro perfil, otra forma de encarar el lenguaje. Así que nos gustaría que nos des el marco, sería, ¿no? Claro, y que hables un poco de grabado, qué es lo que te convocó, qué es lo que te motivó allá en la Belgrano o en la Morel, en las dos escuelas que te formaste y te formaron. Bueno, en particular, yo como grabadora trabajo el color, que dentro del área del grabado no es lo más visto. Un poco pensando en la obra de Pablo, que se centra en el grabado y en especial en el grabado tradicional, si bien lo que hace son nuevas formas de encarar el grabado, yo me fui acercando con el tiempo al color y a lo mejor a la pintura, ¿no? Porque cuando uno está en la escuela y se forma como estudiante, las escuelas de arte te forman en todas las áreas. Te forman en el dibujo, te forman en la pintura, en la escultura, en el grabado. Y aunque cada disciplina tiene su lenguaje, y uno en algún momento como estudiante decide que esa disciplina y ese lenguaje es el que más se acerca a lo que tiene para decir, yo en algún momento como estudiante sentí que el grabado era lo que más tenía que ver conmigo. Aunque cuando yo entré a la escuela, como todos los estudiantes, cuando le preguntamos, seguramente pintaron antes de hacer otra disciplina. La gente cuando piensa en las artes plásticas, piensa en la pintura o piensa en la escultura, ¿no? En el dibujo. O en el dibujo. En cambio el grabado, que es una disciplina que requiere tener una idea, tener un boceto, pasarlo a una plancha, esa plancha trabajarla, luego ponerle tinta y se imprime. Y da por resultado un montón de ejemplares. Todos son considerados obra, ¿no? Porque la gente puede decir, bueno, ¿son fotocopias? No, es obra única que sale toda de la misma plancha, ¿no? Sí, sería un proceso más indirecto. Claro, un proceso más indirecto que a veces como profes, yo trabajé 27 años en la Escuela de Bellas Artes, como profes de movida, los alumnos te dicen,
Y es como mucho trabajo, ¿no? ¿Cuándo veo la obra? Claro. Es lo primero que piensa, ¿no? Pero yo tengo que hacer todo eso, ¿y cuándo la voy a ver la obra? Entonces, por eso primero pareciera que la vedette es la pintura o la escultura, que yo tengo un acercamiento Más directo. más directo, ¿no? Pero bueno, el grabado en la Argentina, en estos últimos, podemos decir, 30 años, se ha volcado un montón de gente. Parece que cada vez la disciplina, cada vez somos más, ¿no? Y mismo en la escuela, cada vez más alumnos nos empezaron a decir que era grabado lo que iban a... Quiere decir que tan mal no estábamos haciendo las cosas. Una pregunta, te interrumpo. ¿Y Sí. a qué lo atribuís, si es que lo atribuís a algo Sí, en particular? yo lo atribuyo a que el grabado en estos últimos 30 años, así lo ha demostrado Pablo Delfini en la conversación seguramente que tuvieron con él, el grabado empezó a conectarse con otras cosas, ¿no? Empezó a conectarse con la experimentación, empezó a conectarse multidisciplinarmente, dejó de lado un poco lo específico de la obra en En serio, tirada, empezó a considerar que el grabado tiene una imagen y que no importa que vaya a tener un ejemplar único o vaya a tener una tirada. Y eso empezó a cautivar, ¿no? Cada vez más a la gente, a pensar que de repente el grabado le permitía, a través de un montón de técnicas, le permitía procesos más creativos, ¿no? Que a lo mejor otras disciplinas no lo estaban, digamos, no lo estaban, no diría permitiendo, pero a lo mejor los artistas no se estaban acercando a eso. En cambio, el grabado, y puedo decirlo que a nivel, digamos, incluso mundial, se empezó a acercar a procesos más creativos. Yo durante mucho tiempo, en realidad casi 30 años, me gusta mucho participar de los concursos internacionales, porque como la obra se imprime sobre papel, se coloca dentro de un tubo y se envía al extranjero. Entonces, los grabadores, bueno, tenemos la verdad que en general casi todos lo hacemos, los que nos dedicamos en forma profesional, a enviar obra afuera. Sí, pero lo que tenemos que hacer y subrayar es que pocos fueron premiados como vos. Entonces, porque Liliana tuvo la posibilidad de enviar estas obras, pero sacaste un premio muy importante en China, en Beijing, en Taiwán, otro en Corea. Sí. Entonces, bueno, esta posibilidad que ellos, al tener una obra más liviana y pueden enviarla, tiene también sus vericuetos también eso. El otro día nos comentabas que hay mucho conflicto en sacar la obra hoy en día, en tratar de enviarla hacia el exterior, por las razones de cambio y la relación específicamente con el precio del dólar. Así que, bueno, también está ligado esta parte comercial, pero la clave es que tenemos una premiada internacional hoy con una referencia muy interesante. Como te habrás dado cuenta, Nolo es una de las grandes pedagogas que tiene el área, trabajó mucho tiempo en la Belgrano y en otras escuelas de arte. En la Belgrano tuvo a cargo el departamento de grabado y yo creo que el cambio en esta disciplina también fue gracias a ellos que empezaron a abrir un poco más el taller hacia las técnicas, hacia el conocimiento básico del lenguaje. Porque generalmente como era algo medio alquímico y tenía procedimientos con recetas, las recetas o los medios para llegar a determinado tipo de técnicas no eran tan fácil obtenerlas. Entonces, la generación de Liana, como lo vimos la otra vez con Pablo, han tenido la posibilidad de ofrecerles a los chicos de primera agua el conocimiento que muchas veces estaba encerrado en pequeños talleres y eso no se ponía. Pero aprovechando esto, me encantaría, antes de hablar de lo que querías hablar hoy, que eran las monografías, las monocopias, me interesa que toquemos un tema que muy poca gente conoce, que es la educación hospitalaria que trabajaste y también la educación
que hiciste a nivel personal en las casas de los chicos con conflictos y problemas. Me gustaría que desarrolles esa etapa que generalmente la gente no la conoce de vos y que bueno, que vos tuviste tanto tiempo integrada a ese perfil. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un área que es el área hospitalario domiciliario, que en el área de primaria ya está cumpliendo como 70 años. Los hospitales de niños de la ciudad tienen una escuela, porque los chicos permanecen internados a veces años. Uno piensa que uno se hospitaliza 15 días. En cambio, un hospital como el Garrahan es de alta complejidad. Entonces, los chicos se hospitalizan a lo mejor 2 o 3 años. A veces 2 meses, 3 meses, pero muchos chicos esperan un trasplante. Y mientras esperan el trasplante, los que ya son chicos de riesgo, o sea que ya están al límite del trasplante, están conectados a una máquina que hace de órgano, y están enchufados, o sea, no pueden salir. Entonces, nuestra ley de educación, por suerte, dice que todo chico tiene el derecho de recibir educación. Entonces, en todo el país, en realidad, todos los hospitales de niños tienen escuela, ¿no? Y no en todas partes de América. En realidad, nosotros somos pioneros en esa área. La verdad que cuando yo entré, me sentí orgullosa, porque cuando me enteré que en realidad en Latinoamérica nosotros prácticamente somos pioneros y somos uno de los pocos países que tienen eso, yo dije, wow, no puedo creer, ¿no? Incluso el Garrahan tiene encuentros y hay unos encuentros que tienen que ver con la parte de educación. Y ha venido gente, por ejemplo, de Barcelona y nos dijeron que nosotros éramos uno de los pocos lugares que ni siquiera en España, en todas las ciudades españolas hay una educación estatal, que en Barcelona, por ejemplo, lo maneja una fundación, ni siquiera pertenece al Estado. Claro. Entonces yo realmente me sentí re orgullosa. Dije, cuando hablamos de que nuestros impuestos van a la gente, yo dije, bueno, van a la gente, porque que todo chico tenga derecho a ir a la escuela, a mí me pareció una cosa muy fuerte, porque para los chicos lo normal de un chico es ir a la escuela. Si no va a la escuela, no es un chico, o sea, algo falta ahí. Entonces, me pareció que me sentí orgullosa, ¿viste? Cuando vos decís, wow, no, y por ya lo que tenemos. Te quería sacar el tema, que me parece que es muy interesante en ese sentido. Yo estando en el oficio no lo sabía, me enteré por vos, cuando me lo comentaste y cuando me enteré del rol que llevabas a cabo, como también llevarlo al domicilio. O sea, claro, porque la modalidad es hospitalaria domiciliaria, porque los chicos están un tiempo internados y después van al domicilio y hacen tratamiento ambulatorio, lo que quiere decir que siguen enfermos. Entonces yo tenía 2 cargos más, uno de nivel secundario y uno de nivel primario, donde tenía un listado y tenía domicilios, o sea, en una bañada veía 3 chicos, lo mismo en el área de secundaria, y esos chicos, por ejemplo, en el área de secundaria reciben todas las materias, y en el área de primaria, menos educación física, reciben todas las materias. Qué bueno. Entonces, les voy a proponer una pausa y volvemos. Sí. Dale. Bueno. De vuelta, Andrés. Bueno, me encanta estas partes cuando podemos ingresar a otros espacios de nuestros entrevistados que es tan interesante. Y bueno, y además ahora, sí, tomar la referencia de lo que queríamos hablar, que era un poco todo el último desarrollo que venís haciendo en tu obra. Pero antes me gustaría tocar 2 referencias que vos haces mucho hincapié, ya que hablamos del color, con Carlos Cañas, y otra de las referencias que sería interesante de él, como que fueron lo que te dieron ellos, ¿no? Que cada uno de esos 2 referentes tan importantes en el arte argentino y que vos tuviste la suerte de tener contacto con ellos,
Perdón, no entendí. Cañas y... Edelstein. Ok. Bueno, Carlos Cañas, que es un pintor y dibujante muy importante, en realidad antes de entrar a la escuela, yo fui un año a estudiar con él, dibujo, y después yo estaba re entusiasmada porque para mí era el último año de la secundaria, y yo esperaba esos 2 días de ir con mucha ansiedad. Y cuando terminó el año yo le dije, no quiero ir a la escuela, me quiero quedar con el taller. Y ahí Cañas me dijo, no, tenés que ir a la escuela porque la escuela es muy importante. La escuela te va a dar lo que yo decía, te va a dar una capacitación en todas las disciplinas. Y una cosa es que vos vayas al taller como un extra y otra cosa que pases por la escuela. Así que bueno, esa indicación de Cañas y otras cosas que él me dijo fueron como así, a mis 18 años fueron como pequeñas enseñanzas que me quedaron de él. Claro, y en el caso de Pablo Edelstein, que era un escultor y ceramista, yo lo tuve de profesor en segundo año en la Escuela de Bellas Artes. Claro. Y como estudiante, la verdad que Pablo era una persona maravillosa y que tenía una forma de enseñar la escultura bastante particular. Y yo realmente como grabadora, siempre la tridimensión no fue mi fuerte. Y gracias a la manera de enseñar de Pablo, pude realmente comprender el espacio, porque el espacio tridimensional tiene otros códigos, ¿no? Ahora, y mis códigos no eran la tridimensionalidad. Liliana, que en esta última obra que estás haciendo de monocopias y de gran tamaño, de gran formato, aparezcan estas dos referencias, ¿no? Por un lado el color y por el otro lado el espacio y el volumen. Claro. ¿No? Que interesante. Algo que tomaste por ahí en la etapa de formación hoy se vuelva a dar y con un sentido más trascendente, ¿no? Claro. Bueno, en este momento estoy terminando, en realidad ya la terminé, una obra de gran formato que mide 59 centímetros por 2,44 metros, que en realidad son 2 planchas de un material que se llama PET, que es un plástico. Las 2 planchas están montadas a una distancia de unos 40 centímetros y van a estar colocadas en los jardines de la Casona de los Olivera. Ahí inauguró el 3 de abril y la propuesta, las 2 planchas están impresas, o sea, con obra gráfica, y la propuesta vino de la mano de la curadora, Laura Romano, que como la Casona de los Olivera en este momento no está abierta al público, están abiertos los jardines. Entonces cuando ella me convocó, me dijo, mirá, tenés que pensar una obra gráfica que vaya a estar en un cantero, ¿no? Y que además va a tener que aguantar las inclemencias de 3 meses de estar al aire libre. Claro, te digo casi la problemática del mural, porque tuviste que hacer una decoración al aire libre y pero es con una un concepto de escultura, grabado, o sea, pensando, ¿no? que es claro, porque, bueno, Marcelo Bagnati, que es además de mi marido, mi curador especial, armó una estructura para que las 2 planchas, que además son transparentes y están impresas de los 2 lados, se puedan ver con un recorrido. Con un recorrido. Y bueno, cuando averigüé por este material, por el PET, este PET tiene 1 milímetro de grosor y aguanta las altas temperaturas, las bajas y los rayos ultravioletas. O sea que vas a todo lo que necesitaba. Vas a tensar en un bastidor esa película grabada y que va a jugar con la luz. En realidad son 5 estructuras de metal. Sí. Y a esas 5 estructuras de metal, que son bastidores de metal, sí, huecos, están tensadas las sí, imágenes. Están en realidad agarradas estas 2 planchas y permiten un recorrido alrededor. Interesante, ¿no? Porque además ahí jugás con otra referencia del espacio. La transparencia, claro, te habilita a ver los fondos o los recorridos. La propuesta tenía que ver con todos los expositores, que somos 6 expositores, todos trabajamos con materiales
que permiten estar al aire libre y que tienen que ver con la naturaleza, porque esta obra en particular tiene que ver con eso, con la naturaleza. Liliana, decí bien la dirección, si así lo ubicás a la gente si quieren ir. La Casona de los Oliveras queda dentro del Parque Avellaneda. Bueno, bárbaro. Y en relación a esto, tenés todo un desarrollo en papel también de series similares, trabajadas con monocopia. Hablanos un poco de... Bueno, les cuento que la monocopia es una de las pocas, era la única técnica que da la posibilidad de trabajar en forma directo, o sea, que no requiere una plancha, o sea, todo ese proceso que yo les conté, que uno tenía que tener una idea, tenía que bocetar, pasarle una matriz, ponerle tinta e imprimirla. La monocopia no, uno trabaja con las tintas gráficas directamente sobre el soporte. Entonces, es una técnica ligada a lo espontáneo y que, bueno, que tiene un montón de recursos que tienen que ver obviamente con una imagen, ¿no? Porque todas las técnicas de grabado tienen que ver con una imagen. Entonces tienen que ver con la línea, tienen que ver con la trama, tienen que ver con el color. Y yo en particular empecé a trabajar, digamos, lo que más me interesó fue el tema de la línea, la trama y el color. Pero tomaste como referencia temática la naturaleza muerta. La naturaleza muerta. Tomé la naturaleza muerta porque en realidad, bueno, pensando en este tema de que yo trabajé mucho tiempo en la escuela, yo dictaba una materia teórica que tenía que ver con la composición de la imagen. Y entre las unidades había una unidad que tenía que ver con Cézanne, ¿no? Después hablaba de Cézanne y de los impresionistas. Entonces, como que Cézanne es el pilar de la pintura. Yo pienso que no puede haber pintor que no conozca a Cézanne y que no haya tenido un estudio sobre Cézanne. Por algo en la escuela se estudia especialmente. O sea, mi padre de la pintura contemporánea. Entonces, bueno, yo pensé que la naturaleza muerta es uno de los temas, ¿no? Uno tiene paisaje, figura humana, naturaleza muerta, esos son los temas del arte, digamos, ¿no? Y bueno, yo pensé en la naturaleza muerta, y cuando empecé a trabajar, empecé con el famoso cuadro Manzanas y Naranjas, porque en realidad en la escuela el cuadro que analizábamos era Manzanas y Naranjas. Entonces empecé a trabajar con ese cuadro, al punto que bueno, en el 2019 habíamos tenido oportunidad de una vez más de viajar, habíamos estado en París y yo había ido al Museo d'Orsay, donde está el cuadro Manzanas y Naranjas, y había comprado una reproducción impresa en tela para poner en mi casa de Manzanas y Naranjas. Así que bueno, ese cuadro que durante mucho tiempo fue como mi referencia. Así que bueno, empecé a trabajar a partir de la obra de Cézanne y de Matisse, porque, bueno, uno va digamos, de lo que podrían ser los postimpresionistas y bueno, va al fauve, al color vibrante, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a trabajar y hice toda una serie de 10 monocopias de 1 metro por 70 en base a la obra de Cézanne y de Matisse. O sea que mira vos, volviste en cierta medida a los ejercicios que le dabas a tus alumnos, trabajado y darle una profundidad. Y hay algo muy interesante ahí que yo veo, que se daba también en la relación con los pintores de la Boca, que ellos entraban a su propio universo, y esto de la cuarentena por ahí te hizo entrar también en ese espíritu y en esa esencia, de que con lo que iban a comer, en sus cocinitas precarias de los conventillos, ellos ponían ese material, lo pintaban y después se lo comían. O sea, era entrar en ese universo cotidiano, pero trascenderlo. Y creo que en esta última propuesta tuya estás jugando a eso, a tratar de trascender el ejercicio, a tratar de trascender la pintura del otro para hacerla tuya y en cierta medida ponerla en ese plano casi metafísico, esencial de la pintura argentina. Así que
estás volviendo de nuevo a la pintura con las referencias esas de niña, y siempre te dije que había una paleta ahí escondida en la grabadora, porque entre los pintores y los grabadores tenemos nuestras mañas también, de que hay un Mediterráneo ahí dando vuelta permanentemente, ¿no? En esa genética tuya inmigratoria, evidentemente que está el Mediterráneo y aparece toda esa paleta, por eso la referencia de Cézanne y que nos llama tanto a los que emigramos de aquella parte, lo de Matisse. Que comento, bueno, mientras hablamos, se está viendo tu obra, ¿eh? Bueno. Nuestros espectadores están viendo, y como siempre hacemos la salvedad con mi compañero, los que escuchan por radio obviamente no lo pueden ver, pero al otro día, o sea, mañana lunes, lo subimos a YouTube, el programa tal cual saliera en televisión, y ellos también gozarán de eso. Muy bien. Bien, hemos llegado al momento que lamentablemente te despedimos por ahora, siempre es por ahora, este diálogo está abierto por el maestro acá, y bueno, ahora tuve el gusto de conocerte yo también, así que este espacio también es tuyo, porque son ustedes los que lo enriquecen. Gracias. Gracias por haber venido, Bueno, Liliana. gracias por haberme invitado. Muy bien. Andrés, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nolo. Nos vamos.